Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría nuevamente estar compartiendo a través de esta nueva modalidad a la que todavía seguimos acostumbrándonos, compartiendo una reunión, compartiendo la palabra del Señor, tratando de edificarnos unos a otros, ayudándonos unos a otros. En esta tarde quería compartir un pasaje que me quedó de la carta de Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver allí, el título en nuestras Biblias dice Los derechos de un apóstol, y yo le puse como título al sermón de este día, remuneración para los ministros. Quería que vayamos leyendo de mientras voy explicando y tratando de hacerlo un poquito más llevadero a toda la lectura. No leer todo, sino ir leyendo y compartiendo. Versículo 1 y 2 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Vemos preguntas que se hace Pablo aquí en el versículo 1. Él habla de ser apóstol y realmente él demuestra su apostolado con todas las iglesias que ya habían sido fundadas de parte de él y todo su equipo misionero. Él dice, no soy libre. Él era un ciudadano romano. La persona, el ser humano más libre en aquel tiempo eran los ciudadanos romanos. Y él también dice, no he visto al Señor Jesús. Él también le hace recordar de esta forma, con estas preguntas, a los hermanos de Corinto, que él se había encontrado personalmente con el Señor Jesús camino a Damasco. Él también está diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, él está diciendo, ustedes son la garantía de todo lo que yo he hecho. Ustedes son los que me demuestran todo lo que soy en el Señor Jesús, está diciendo él. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice. Porque ustedes son el sello, ustedes son la garantía de mi apostolado, está diciendo Pablo en estos versículos. Y en el versículo 3, él reconoce allí que hay una oposición. Y frente a esa oposición, él va a presentar su defensa. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y allí Pablo va a comenzar a hablar. ¿Qué sucedía? En la iglesia de Corinto le habían llegado comentarios a él que había personas dentro de la iglesia que cuestionaban todo el ministerio de Pablo y todo el apostolado de Pablo, y aún más, que en aquel tiempo había personas elocuentes en la ciudad de Corinto, eran grandes oradores, se le podría decir que eran oradores profesionales, que eran contratados por las personas adineradas, por personas ricas, para que los ayudaran, los aconsejaran, los guiaran en las propuestas de trabajo, en cuanto a las cosas de la vida. Y estas personas profesionales eran bien remuneradas por esta gente. Entonces, ellos hoy en día podríamos decir que serían los motivadores. Hay motivadores hoy en día en el mundo, escriben libros, sacan grandes editoriales para aconsejar, para mostrarle a la gente, y tiene que ver mucho con las cuestiones que tiene que ver con cuestiones humanitarias o con la humanidad, con todo lo que tiene que ver con la persona. Ahora Pablo va a comenzar a defender su apostolado y su derecho de apóstol. Los apóstoles no tenían lugar fijo, porque ellos estaban encargados de viajar llevando la palabra de Dios a todas las personas. Entonces ellos no tenían un lugar físico, no tenían una casa.
De hecho, conocemos la vida de Pablo, hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, en esta carta también, que Pablo trabajaba con sus manos, hacía tiendas, construía tiendas, vivía con Aquila y Priscila, que lo habían hospedado a él allí en Corinto. Colaboradores de Pablo eran estos hermanos. O sea que Pablo era un hombre que andaba de ciudades en ciudades, llevando la palabra de Dios. Hoy podríamos decir que serían los misioneros, los hombres y mujeres que llevan el mensaje de la palabra de Dios a lugares donde algunos quizás no se atreverían a ir, a lugares a donde Dios le puso en sus corazones el deseo de ir y llevar la palabra de Dios, a lugares inhóspitos o a ciudades. Hace unos días atrás leía de un matrimonio de hermanos que fueron a Corrientes. Aunque ustedes no crean, acá nomás en Corrientes es una provincia muy poco evangelizada. Y bueno, este matrimonio con sus 2 hijos fueron a trabajar en la obra allí en alguna de las ciudades no recuerdo, de las ciudades de Corrientes, de la provincia de Corrientes. Bien, dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? En realidad a lo que se refiere Pablo, no tenemos derecho a ser remunerados. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo. No tenemos derecho a ser remunerados. Dice el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Le está mostrando que salían en familia. El llamado lo había recibido el matrimonio y por lo tanto el matrimonio salía a llevar la palabra de Dios. Y lo que Pablo le está diciendo, no tenemos derecho a tener una familia y que como familia nosotros seamos remunerados, que la iglesia o que las iglesias del Señor Jesús se encarguen de nosotros. Eso es lo que se está preguntando Pablo. Y dice en el versículo 6, solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar. O sea, Pablo le está mostrando aquí que no solamente ellos, Pablo y Bernabé, sino que todos los que trabajan en el Evangelio, todos los que sirven, tienen el derecho de trabajar solamente para el Evangelio. Ahora Pablo también le está mostrando que él nunca usó de su derecho como apóstol para quedarse en su casa, sino que él estaba demostrando a esta iglesia de Corinto que jamás él había recibido. Él lo va a demostrar aquí en esta carta, en estos versículos, y en otros lugares de esta carta también lo ha demostrado, que jamás él quiso ser carga de nadie. Y entonces él va a mostrar de una forma gráfica, con 3 ejemplos, cómo es que en la forma natural reciben remuneración y él también debería, junto con sus equipos misioneros, debería recibir remuneración. Dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, los soldados van y son soldados y tienen que salir a trabajar, a ganarse el pan para ellos, pero también a comprar el fusil, las municiones que va a necesitar para defender a su patria, para defender la soberanía, para defender a su pueblo. No es así. El pueblo se encarga de ese soldado. El gobierno se debe encargar de ese soldado, y de hecho que lo hace. Nosotros, con nuestros impuestos, se pagan a los soldados que hay defendiendo la soberanía. Pero dice también, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Todo labrador. Aquí está presentando a una persona que trabaja en la tierra y que come de su fruto. Es natural. Trabaja la tierra, se preocupa, transpira la camiseta, pero luego come del fruto de su trabajo. Y también presenta lo de un ganadero, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Si ha cuidado, si ha criado, si ha alimentado a todo el ganado, tiene todo el derecho de tomar de todo el trabajo que él ha hecho
y de servirse y de alimentarse y de sostenerse. Así también los ministros que invierten tiempo en preparar la palabra de Dios, que deben darla al pueblo de Dios, que debemos compartir la enseñanza que Dios nos ha dado a nosotros, transmitirla a ustedes, que es el pueblo de Dios. Necesitamos también ser reconocidos. Y acá quiero decirles, no quiero pasar boleta, no quiero pasar factura, así es la palabra, a nadie. Pero también es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios en cuanto al sostén de los ministros, al sostén de los que trabajan, de los que se ocupan en aprender, pero no solamente aprender, sino que se ocupan de enseñarle. ¿Por qué se ocupan de enseñarle? Porque han sentido en sus corazones, han visto en sus vidas el llamado de Dios para eso. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros prepararnos para compartir con ustedes, el pueblo de Dios, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y entendemos desde el comienzo que la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Y todo lo que podamos hacer siempre va a ser para la gloria del Señor. Siempre será así. Eso es lo que Pablo estaba mostrándole a la iglesia aquí. Debemos enseñar la palabra de Dios y por lo tanto, qué bueno es que como enseñadores de la palabra de Dios también seamos reconocidos por el pueblo de Dios. En el sentido de que Dios te bendiga, gracias por la palabra que ha sido de mucho aliento para mi vida. Aún eso es de mucho ánimo para nosotros. No es que nosotros necesitamos la adulación de nada, de nadie. Pero sí, muchas veces pareciera como que la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros ha caído en saco roto. Y sabemos que no es así, porque la palabra misma de Dios lo dice, que mi palabra no volverá vacía. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y en eso descansamos, aquellos que compartimos las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Debemos aprender, saber, y ese es mi deseo en este día, que como iglesia podamos tener conciencia del lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a las ovejas, a los líderes, a los pastores, a los ancianos, a aquellos que Dios está levantando, que podamos entender y reconocer. Vemos que lo que Pablo está haciendo no solamente lo demuestra con un reconocimiento natural, como les mostraba a través del soldado, del labrador, del ganado, del ganadero, sino que también es algo que está puesto en la palabra de Dios, por el mismo Dios, dado a Moisés, en la ley de Dios, donde dice, versículo 9, digo esto, el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice también la ley? Y el versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir de su fruto. Aquí está diciendo Pablo, no solamente lo podemos ver naturalmente a través de estos ejemplos que les he dado, sino que Dios mismo se encargó de dejarlo escrito en su palabra, que al buey no se le debe poner bozal cuando está trabajando, cuando trilla. Antiguamente se trabajaba con buey, ahora hay maquinarias industriales, máquinas industriales que hacen todo el trabajo del buey antiguamente. Y a ellos no se le ponía el bozal, porque mientras iban trabajando ellos iban comiendo. La idea es que nosotros, o lo dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, dice. Lo dice porque tiene cuidado de los animales. Sí, claro que tiene cuidado de los animales, pero en realidad
lo que está diciendo, lo dice por nosotros. Eso es lo que está diciéndole Pablo. Aquí hay un principio humanitario que tiene que ver con el cuidado de los pastores, con el cuidado de los líderes, con el cuidado de los ancianos. Porque con esperanza se ara, dice el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir. Dice el versículo 11, si nosotros, Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Son preguntas retóricas que Pablo le está haciendo, pero también son para nosotros, es para nuestra enseñanza. Pensaba en esto, en el versículo 11 dice, si el versículo anterior, cuando dice que ara, y todos conocemos, vivimos en una región ganadera y también en una región donde se trabaja la tierra, de agricultores. Acá cerca nomás, en Montevera, pasamos por la ruta y vemos cómo esa gente sacrificada está trabajando para que nosotros después podamos disfrutar de las verduras en nuestras casas. Mi caso, y yo sé y conozco, hermanos, a ustedes, que muchos de ustedes también trabajan la tierra, y he hablado con muchos de ustedes, y cómo se preparan los almácigos para tirar las semillas, para que luego llevarla y trasplantarla en la tierra. Mis hermanos, todo eso, ese trabajo, es mucho esfuerzo, lleva tiempo, lleva dolor de espalda, más en la edad que ya tengo yo, que los años me han alcanzado. Cuando trabajo la tierra, preparo almácigo, preparo parte del terreno de mi casa y para sembrar hortalizas, para sembrar tomate, nos gusta, nos agrada y siempre lo más natural es mejor. Y lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva sudor, pero qué lindo es cuando luego nos sentamos y disfrutamos de ese fruto que nosotros mismos hemos trabajado. Aquellos que cuidan, que crían gallinas y disfrutan después de los huevos o disfrutan de comerse un hermoso estofado de gallina o un hermoso pollo asado, y lo disfrutan porque le ha costado trabajo. Mis hermanos, esto lo quiero llevar a lo espiritual. Como iglesia, hay hombres, hay mujeres que se preocupan por nosotros, por ustedes. Se preocupan y se ocupan de sus vidas. Invierten tiempo, invierten gran parte de su horario, no solamente en orar por ustedes, sino muchas veces de visitarlos o de llamarlos, mandarle un mensajito, alentarlos, animarlos, de ir y tratar de dar consejos. Dice Pablo acá, si sembramos lo espiritual, es gran cosa que cosechemos lo material. Mis hermanos, nuevamente, no estamos pasando factura, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando y cada uno de nosotros debemos aprender que el esfuerzo de otro tiene que ser reconocido. Y sí, mis hermanos, está bueno y es bueno que ustedes oren por nosotros, porque nosotros no somos superhombres, no somos superhéroes, somos personas comunes y corrientes como todos ustedes. Y estamos sufriendo lo mismo que todos ustedes sufren, y quizás más todavía. Pero no andamos por la calle o en la iglesia diciendo todo de nuestros sufrimientos. El Señor lo sabe. Muchas veces lo compartimos con ustedes, algunos de nuestros motivos, porque también necesitamos el respaldo, el apoyo de sus oraciones. Pero qué bueno es, mis hermanos, que ustedes también no solamente lo hagan a través de esta manera. Cuando nosotros aprendamos, escúchenme bien lo que le digo, cuando nosotros aprendamos como iglesia la importancia
de los siervos que Dios ha levantado en la iglesia local y en la iglesia universal, hombres y mujeres, misioneros, muchos, conocemos a algunos nosotros. Puedo nombrarle algunos: Daniel Hurtado, Mauro Nemi, Gonzalo Cornejo, Alejandro Roble, que está en el África, Guillermo López, que se vino de Mendoza y está viviendo en Santo Tomé. Y a lo mejor ustedes conocen a otros misioneros más, como también yo conozco a muchos. Y qué importante es que nosotros podamos orar por ellos, pero también participar de la obra a través de lo que Dios nos ha dado en lo material. Lo digo de esta forma, mis hermanos, porque no hay nada más provechoso, no hay nada más satisfactorio. Pablo lo enseña en esta carta. Es mejor dar que recibir. Y que debemos dar con un corazón alegre. Y tiene que ver con todo esto, mis hermanos. El reconocimiento a los líderes, el reconocimiento a los misioneros, a través de lo material, a través de ayudarlos, porque todos estamos sufriendo, pero mucho más sufrimos. No quiero ponerme como ejemplo, pero como pastores quiero decirles que nos preocupa y nos ocupamos de todos ustedes. Nos alegramos muchísimo cuando vemos hermanos que están andando en sus luchas, soportan burlas aún de su propia familia, la oposición de su propia familia, pero sin embargo continúan buscando agradar más y más al Señor. Quieren ser mejores para el Señor. Y están en medio de esa lucha donde ven que tienen mucha oposición, pero sin embargo continúan. Y a nosotros nos causa mucha alegría y mucha satisfacción, porque oramos por ellos, como también oramos por los otros, que hablamos, les mostramos el camino que deben andar, cómo seguir, pero son duros de corazón, son duros de mente, se cierran, se creen que nosotros queremos tener el control de todos. No, mis hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar prominente, porque nosotros somos los que debemos velar por ustedes. Nosotros debemos orar por ustedes, debemos preparar la palabra de Dios para compartírsela a ustedes, para enseñarle a ustedes, porque así Dios nos ha mandado, así Dios se lo mandó a Pablo, así Dios nos ha puesto a nosotros la carga en nuestro corazón. Y nos preocupamos y nos dolemos cuando vemos hermanos que no vienen a la iglesia, que cuando les llamamos no contestan, o que no nos devuelven los mensajes, o que cuando hablamos se cierran y no comparten nada, o a veces hasta se enojan, o a veces hasta se van, y siempre culpa de fulano de tal, culpa de los líderes, o culpa de un hermano, o culpa... Mis hermanos, si nosotros como líderes nos ponemos mal, Pablo se ponía mal, y Pablo mismo decía que él sufría por esta iglesia como también por las demás iglesias, cuando veía que no andaban correctamente. Si nosotros nos sentimos mal y a veces nos enojamos y le reclamamos al Señor por la dureza de algunos hermanos, hermanas, ¿cuánto más le dolerá a nuestro Salvador? ¿Cuánto más sufrirá nuestro Salvador por nuestra dureza de corazón, por querer cerrarnos en nuestros caprichos, en nuestros pensamientos, y no abrir nuestra mente y no decir: acá estoy, Señor, gracias por enseñarme, gracias por mostrarme, me cuesta, me es difícil, tengo mucha oposición, pero te quiero agradar, Señor? ¿Cuánto es que sufrimos nosotros? Pero cuánto más sufre el Señor, Él que pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados.
Él que está mirando tu vida presente, pero mira tu vida futura. Y Él está deseando darte todas estas cosas, pero resulta que por la dureza de nuestros corazones, por la testarudez muchas veces, no recibimos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y muchas veces Él se duele porque está viendo el final que vamos a tener. Qué triste que vemos a hermanos que se cierran y nosotros nos dolemos y nos entristecemos porque también sabemos que lejos del Señor, como Él ya lo dijo, nada podemos hacer. Mis hermanos, aquí Pablo le está diciendo, si nosotros nos preocupamos, si nosotros nos encargamos de darle lo espiritual, es gran cosa que recibamos lo material. Dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo le está diciendo, no quiero ser tropiezo de nadie y no quiero que alguien venga a reclamar o a decir, yo lo ayudé a Pablo. Entonces por eso Pablo se ocupaba de trabajar con sus propias manos haciendo tiendas. Se ocupaba durante el día, se sacrificaba, compraba de su bolsillo el hilo, la tela, todo lo que le hacía falta para hacer tiendas. Y él cobraba de su trabajo. Pero él ocupaba la noche quizás para prepararse y para compartir y para llevarle el Evangelio a estos hermanos. Y sin embargo, él le está diciendo aquí que él no quería ser obstáculo de nadie. Él no quería impedir el avance del Evangelio. Mis hermanos, él estaba dispuesto a renunciar su derecho por la gloria de Cristo. En el versículo 13 dice también, y luego pasamos a este punto, no sin antes pensar y mirar lo que dice el versículo 13. Perdón. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Le está mostrando, así como le mostraba a través de la ley, así también le muestra a través del tiempo cómo el pueblo de Dios fue participando. El pueblo levita se encargaba de todas las cosas que tenían que ver con el templo. Y las demás tribus se encargaban de sostener, de mantener, alimentar a esa tribu de Leví, que no hacían más que otra cosa, de servir en el templo, de trasladar cuando se trasladaban. Ese era el trabajo del pueblo de la tribu de Leví. Y las demás tribus debían sostenerlo económicamente. Dice el versículo 5, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Él está diciendo, yo no estoy esperando recibir remuneración. Yo no espero recibir remuneración de ustedes. Y él le dice, porque prefiero morir, le dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La palabra allí, gloria, puede traducirse como gozo. Él estaba dispuesto a dar su vida por llevar el Evangelio aún a todas las personas. Y él lo que le está tratando de mostrar es la alegría que él tenía en llevar el Evangelio, en transmitir el Evangelio a los perdidos. Podríamos pensar cuando mostramos fotos, los abuelos cuando muestran las fotos de sus nietos, o los padres cuando muestran las fotos de sus hijos que han logrado alguna cosa. Y su alegría es mostrar eso. Hace unos días veía en nuestro grupo de aislamiento un comentario de Susana, y la verdad que me alegraba, y tiene que ver con esto. Ella decía que el sufrimiento de la pérdida de sus papás era compensado con
la alegría de ver crecer a su nieta, que dicho sea de paso hoy cumple un añito, Emi, y ella se alegraba. O sea, ¿cómo es que uno muestra el gozo en las cosas que alegran, que satisfacen? Pablo le estaba diciendo, mi alegría, mi gozo es llevar el Evangelio a los perdidos. No es que Pablo estaba buscando gloria, él se refiere a su gozo. Lo que Pablo dice es, dice refiriéndose al gozo de poder presentar el Evangelio, decía hace un momento. El versículo 16 y versículo 17 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo le está diciendo, es una necesidad que yo tengo de presentar el Evangelio. Y si yo no lo presento, pobre de mí. O sea, él no se siente obligado a cada día presentar el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio fue lo que transformó nuestras vidas. El Evangelio es algo muy caro a nuestros sentimientos, porque costó nada más ni nada menos que Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, tomara la forma de hombre como uno de nosotros, humillándose, pero estando como en esa condición de hombre, sufriera y pagara en una cruz, en una vergonzosa cruz, todas nuestras culpas. Él no lo merecía, pero por amor a nosotros lo hizo. Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó para demostrar que Él tenía el poder sobre la muerte y sobre la tumba y sobre el pecado. Y nos ha dado vida, dice Pablo, juntamente con Él, a cada uno de nosotros. El Evangelio, eso es el Evangelio, es lo más caro. Pablo lo había entendido clarito y Pablo se sentía dichoso, contento, feliz de llevar el Evangelio a toda criatura. Y así lo hacía. Cada uno de nosotros hemos recibido el Evangelio y cada uno de nosotros debemos transmitir el Evangelio. Es un regalo que no lo merecíamos, pero por pura gracia, por pura misericordia, está con nosotros, lo hemos recibido. Ahora, este regalo lo debo compartir, lo debo mostrar, lo debo llevar a los perdidos, porque yo estaba perdido, entonces también debo alcanzar a los perdidos. Mis hermanos, y muchas veces somos mezquinos, nos guardamos el regalo. Dios lo que está esperando de cada uno de nosotros que podamos llevar este regalo, este evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¡Ay de mí!, dice Pablo, si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo, yo lo hago de buena voluntad y yo sé que voy a recibir recompensa de parte de Dios. Ahora dice, pero si lo hago de mala voluntad, ojo, cada uno de nosotros hemos recibido el mandato del mismo Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El mismo Señor se encargó de decirnos a nosotros, predicando el Evangelio, enseñándoles, bautizándoles y guardando todas estas cosas. Y dice la promesa del Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La misión nos ha sido encomendada. A cada uno de nosotros la misión nos ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón?, dice Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Le está diciendo, yo no quiero usar de este derecho con ustedes. Nosotros tampoco, mis hermanos. Pero es algo que debemos saber, nuevamente. Es algo que debemos aprender.
Y es algo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas cuando podamos aplicar la enseñanza de la palabra de Dios a nuestra vida y a nuestro bolsillo. Porque mis hermanos, ¿saben qué? No solamente estamos obedeciendo la palabra de Dios, sino que si entendiéramos, mis hermanos, que cuando apoyamos la obra misionera, cuando enviamos ofrenda a un hermano que está trabajando en otro lugar, nosotros también estamos participando de ese trabajo, de ese hermano que está haciendo en ese lugar. Y en los cielos se está tomando cuenta de eso. Y en los cielos también se está notando de eso. Mis hermanos, qué importante es que podamos orar por los misioneros. Que podamos quizás no ir, pero sí ayudar. Estamos yendo a través de la oración, estamos yendo a través de nuestras ofrendas materiales, del dinero que nosotros podamos darle, o otras cosas materiales. Lo que Dios quiere que aprendamos es que todo lo que tenemos en esta tierra, en esta vida, no nos pertenece. Por la gracia de Dios nos ha sido dada. Y todo lo que tenemos, nada nos vamos a llevar, solo lo espiritual. Eso tenemos que entenderlo clarito, mis hermanos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí Pablo está diciendo acerca de todo lo que le aprovecha a él. Y él está diciendo, renuncié a todo para ganar a mayor número. Lo que Pablo está refiriéndose aquí en el versículo, desde el versículo 19 al 23, para ir terminando, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice que él renunció a toda su libertad para ganar a mayor cantidad. Ahora dice, Pablo no está diciendo que tenemos que parecernos al mundo, a la gente del mundo. No está diciendo que tenemos que parecernos. Él lo que está diciendo es que podamos ceder nuestros derechos porque cuando nuestros derechos se interponen al Evangelio, no sirven de nada. Debemos dejar de lado nuestros derechos para ganar almas para Cristo. Debemos dejar de lado nuestros derechos para tratar de edificar a un hermano que necesita de nuestra ayuda. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestros derechos no son más importantes que la vida espiritual de nuestros hermanos o que la salvación de un pecador. Tengámoslo presente, mis hermanos, que nosotros podamos ocuparnos en aprender de esto que Dios quiere para nosotros, del sostén de los ministros. Como conclusión, hace un momento decía, nada de lo que tenemos materialmente nos vamos a llevar. Sí debemos trabajar para lo que perdura en la eternidad. Que podamos invertir tiempo en servir al Señor, en orar por los hermanos, por los que andan mal, y orar por los que están sirviendo, no solamente en esta iglesia, no solamente por Miguel y Rubén, sino por los otros hermanos que Dios está levantando, los demás líderes que Dios está levantando, desde la hora feliz, desde los que limpian la iglesia, desde los que trabajan en distintas actividades, con la música, con la palabra, con las células, que podamos orar por ellos, que podamos orar por los misioneros,
que podamos ofrendar materialmente, estemos dispuestos como iglesia, mis hermanos, como iglesia, quiero decirle que estamos participando en la obra de Confe. Esta es una organización que se encarga de enviar dinero o cosas materiales para los misioneros del litoral argentino. Como iglesia participamos de ofrenda y ojalá pudiéramos incrementar esa ofrenda en estos tiempos difíciles. Como iglesia estamos participando en ofrendar a Mauro Nemi. Y es una muy, pero muy poca, si yo la miro materialmente, no es nada, mis hermanos, pero en las manos de Dios es mucho. Para mí no es nada, pero para el Señor es mucho. Y ojalá que nosotros podamos incrementar también. Mi deseo es poder ayudar a Gonzalo Cornejo. Hemos recibido y hemos sido bendecidos con él también. Y bueno, trabajar en invertir económicamente para estos hermanos. Invertir nuestros recursos para la obra. La movilidad, la plata, el servicio. Mis hermanos, estudiando, meditando en este capítulo, el Señor puso en mi corazón un nuevo ministerio que acá abiertamente con todos ustedes se lo comparto a Miguel, mi compañero de trabajo en la obra. Trabajar, hacer un ministerio de servir a las viudas, a las personas solas que hay en la iglesia, que haya jóvenes, ojalá que oremos, hermanos, toda la iglesia, le pido que podamos estar orando. Hay muchas personas solas en la iglesia y los jóvenes pueden ser de mucha utilidad, acompañándolos, visitándolos, juntarse de a dos, de a tres, pero que sea espiritual, un trabajo espiritual, que no sea para la carne, que lo hagamos para agradar al Señor. Y otra vez, que estemos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Cuando mis derechos se terminan, cuando hay un hermano que necesita, cuando hay una persona perdida que necesita, allí se terminan mis derechos. Entonces, que lo podamos entender a esto, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento y en la práctica de lo que Dios nos está mostrando. Nada más, Dios los bendiga.